Bueno, buenos días para todos. La verdad que una alegría de encontrarnos en este día de ayuno, de oración, un día especial que nos guíe para que estemos más cerca de Él. Ese es mi gran deseo. Muy bien, entonces, bueno, para los que me conocen, yo soy de la Biblia, la palabra de Dios, porque somos el pueblo de la Biblia o así de realidad. Que yo les invito, si tienen una Biblia a mano, una Biblia cerca, para buscar su Biblia, y en su Biblia ustedes van a leer allí en la segunda carta de Juan. A ver si buscamos en la segunda carta de Juan. Tiene un solo capítulo, el versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no persevera de Cristo, es al Padre y al Hijo. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que descubrir es la doctrina de Cristo. Y dice que nosotros debemos perseverar en la doctrina de Cristo. Es más, dice en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En otras palabras, el apóstol Juan, el que vivió más cerca de Jesús, él entendió que el centro de la vida es la doctrina de Cristo. Para él la doctrina de Cristo era todo. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios qué es la doctrina de Cristo. Porque justamente la doctrina de Cristo es nuestra fe. Es todo. Es todo la doctrina de Cristo. Por eso que vamos a avanzar en esta meditación y vamos a leer Deuteronomio 32. En Deuteronomio 32 está el cántico de Moisés, ¿sí? Y fíjese lo que dice en el cántico de Moisés. Deuteronomio 32, el versículo 3. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Recuerden que el pueblo de Dios en el tiempo final, en la redención, en la traslación, en aquel momento cuando estemos con Dios, el pueblo de Dios va a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Entonces, por eso que es tan esencial entender cuál es la doctrina de Cristo para entender el centro de aquí de Moisés era Dios, el cántico de Moisés era Dios, ese es el cántico de los redimidos. Y ahora vamos a ver qué dice Jesús sobre cuál era su doctrina. Si vamos a Mateo, Mateo el capítulo 7, Mateo 7, versículo 28 y 29, después que Jesús terminó el sermón de la montaña. Mateo 7, 28 y 29, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los. O sea que Jesús, la doctrina de Jesús es esencial y la doctrina de Jesús es con autoridad. No es como cuando yo hacía teología que nos decían, bueno, esta parte de la Biblia puede ser interpretada de tres maneras. Entonces puede entenderse de esta manera, puede entenderse de la otra, puede entenderse de la otra. No, para Jesús no había alternativas, no había posibles, no había tal veces, no había quizás, no había a lo mejor. Para Jesús, ¿qué había? Para Jesús había un mensaje claro. Por Amén. eso que la gente se admiraba de su doctrina, porque Jesús les enseñaba la doctrina que él traía con autoridad. Vamos a Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2. Miren lo que dice aquí. Lucas, el capítulo 2. Pueden anotar esos versículos porque es muy esencial para entender cuál es la doctrina de Cristo, la doctrina que nosotros debiéramos tener. Capítulo 2, en el versículo 49. Cuando Jesús a los 12 años él se había perdido y le dijeron,
Los padres que lo estaban buscando lo reprocharon. Y Jesús dijo en Lucas 2:49, ¿por qué no sabéis de mi Padre me es necesario estar? O sea que Jesús, desde los 12 años, y antes también, Jesús tenía claro de qué él venía a hacer. Él venía a estar en los asuntos de su Padre. Esa era su doctrina. Su doctrina era los asuntos de su Padre. En los asuntos de su Padre él tenía que estar. Y ahora vamos al final de su vida y vamos a Juan, el capítulo 18. Juan 18, ¿sí? A ver, vamos a encontrar aquí. Miren cuando Jesús está ya a punto de ser crucificado y él está hablando con Pilato y miren lo que dice en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, este texto, ¿qué está diciendo? Este texto dice que la doctrina de Cristo es la verdad. Amén. Él viene a dar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Los asuntos de su Padre. Vamos a otro texto que completa esta idea. Mateo capítulo 7. Mateo 7, el versículo 21. Miren lo que dice. Un texto muy conocido, pero esencial. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es la doctrina de Cristo? La voluntad ¿de quién? Su Padre. Del Padre. La doctrina de Cristo es la voluntad del Padre y eso es esencial y lo tenemos que tener muy, muy claro. Vamos al capítulo 12 de Mateo. Mateo 12. Fíjense lo que dice. Mateo capítulo 12, el versículo 50. Mateo 12, versículo 50. Dice Jesús, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora la pregunta, ¿cómo sabemos nosotros si somos hermanos en Cristo? Somos hermanos en Cristo si hacemos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la doctrina de Cristo. Interesante. O sea que nosotros para ser hermanos en Cristo necesitamos hacer la voluntad del Padre, para ser reconocidos por Cristo como sus hermanos, no solamente hacer la voluntad del Padre. Y vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, en el versículo 34. Miren, tan claro lo tenía Jesús a su doctrina. Muy bien, qué velocidad, excelente, gracias por compartir los textos. Juan 4:34 dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La voluntad del que lo envió. Esa es la doctrina de Cristo. Es algo tan hermoso. Y dice que su comida era todo su ser, todo su alimento. Diariamente lo que él quería era hacer la voluntad del Padre. Vamos entonces al capítulo 6. Capítulo 6 de Juan. En el versículo 27. Juan 6, 27. Gracias. Dice allí, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, ¿cuál era la comida de Jesús, según el versículo anterior? La comida de Jesús era hacer la voluntad del que lo envió. Por lo tanto, la comida que Jesús nos da a nosotros, la doctrina que Jesús nos da a nosotros, es la voluntad del que lo envió. Y si nosotros trabajamos
la voluntad del que envió a Cristo, la voluntad del Padre, entonces vamos a tener la doctrina. Vamos al capítulo 7, versículos 16 y 17. Capítulo 7 de Juan, versículos 16 y 17. Dice allí, Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Interesante. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la doctrina del Padre. Entonces él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y vamos al versículo siguiente. El versículo siguiente dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí nosotros tenemos una parte importante. La doctrina de Cristo no es un conocimiento teórico. La vida eterna, según Juan 17:3, está en conocer al Padre y conocer al Hijo, ¿sí? Pero el hecho de conocer la doctrina no es algo teórico, no es algo que yo solamente me voy a sentar con la Biblia a estudiar y ya pronto, no. Dice aquí el que quiere hacer la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cómo yo puedo comprender la marca de la bestia y el sello de Dios si yo no estoy practicando el descanso del sábado? Para poder entender esa profecía de la marca de la bestia y el sello de Dios, yo tengo que estar entendiendo y practicando la verdad del sábado. Por eso que es tan importante poder ir haciendo la voluntad de Dios a medida que yo conozco. Digo que más importante que conocer o entender alguna parte que yo no entiendo es practicar lo que yo sí todavía no he practicado. Importante ir practicando a medida que uno va conociendo la voluntad del Padre. Entonces, vamos al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27. Capítulo 10. Aquí es muy interesante, ¿no? Capítulo 10, versículo 27 en adelante. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y no me va a arrebatar de la mano. Entonces Jesús hace una declaración tremenda, y él dice en el versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Cuando él venía hablando del Padre, los judíos estaban entendiendo que eso. Pero cuando él no somos, entonces los judíos se enojan a tal punto que lo van a matar. Dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchos os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y miren lo que Jesús les responde. Lo que Jesús les responde es tan exacto y preciso que hace que ellos desistan de arrojarle piedras. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Interesante, a Jesús lo acusan de hacerse Dios. Jesús responde con lo que él siempre ha presentado, yo soy el Hijo de Dios. Y a mí muchos me preguntan, ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Jesús es Dios o no es Dios? De la misma manera, la manera que Jesús mismo respondió cuando le dijeron a él que él se hacía Dios. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Como dice en Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo por nosotros. Entonces realmente Cristo es el Hijo real de Dios. Y eso Él lo ratificó aquí en este lugar. Vamos al capítulo 14, el versículo 10. Capítulo 14, el versículo 10. Y miren lo que dice allí. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las os hablo no de mi propia cuenta, sino que Él en mí, Él hace las obras. En el otro versículo de Juan 7:16, nosotros habíamos leído de que Jesús dijo que su doctrina no es de Él, sino del que lo envió. Y aquí dice que las palabras que Jesús habla, no las apunta, sino que el Padre que mora en Él hace. O sea que la doctrina de Cristo es hablada completa y es entregada por el Padre para que el Hijo la presente aquí. Capítulo 15 de Juan, en el versículo 10. Juan 15, 10. Dice allí, en Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La voluntad de su Padre. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Las palabras. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Los mandamientos de su Padre. Y esa es la doctrina de Cristo. El versículo 15. Ahí, el mismo Juan, capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, Jesús está con su Padre. Y su Padre le dijo, mira, cuando tú vayas a la tierra, tú vas a hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y vas a hablar esto, y esto, y esto, y esto. Vas a compartir esta, y esta, y esta verdad. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Vino a la tierra y hizo todo eso. ¿Lo hizo solo? No. Él dice, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Mi doctrina no es mía, sino el que me envió. Es increíble. La doctrina de Cristo, ¿cuál es? Y la voluntad del Padre, los mandamientos del Padre, el mensaje que el Padre le dio a Cristo. Es impresionante. Vamos entonces al capítulo 20, Juan 20. El versículo 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay muchos textos en la Biblia que dicen que el Padre es el Dios de Jesús. Y aún en Apocalipsis, Jesucristo le revela a Juan que el Padre es el Dios de él, el Dios del mismo Jesús. Y Jesús nos da una promesa, la promesa más grande de Jesús. ¿Ustedes sabían cuál es la promesa más grande de Jesús? Hay una promesa que es la más grande de todas las promesas que Jesús nos da. Eso es Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21. Miren lo que dice allí. Apocalipsis, versículo 21. Dice allí, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la promesa más grande. La promesa más grande que Jesús nos da, ¿cuál es? Que nos sentemos nosotros en el trono de Cristo, así como Cristo se sentó en el trono de su Padre. Él no tiene una promesa más grande. El lugar más elevado que él ocupa es junto a su Padre, a la diestra de Dios, y allí dice que él va a poner a los suyos.
Entonces el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué maravilla! Yo me acuerdo cuando dos de los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, Jesús parado para todos los redimidos sentarse en el trono con él. Imagínense qué trono, que estarán todos los redimidos allí. Eso es que la característica de los 100.000 es una característica muy especial. Vamos a Apocalipsis 14, en el versículo 1. Miren lo que dice. Apocalipsis 14, en el versículo 1. Dice allí: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 100.000, que tenían el nombre de él, su Padre, escrito en la frente. Entonces, ¿qué tienen los 144.000 en la frente? El nombre del Padre y el nombre de Cristo. El centro de la vida es la doctrina de Cristo. Y como la doctrina de Cristo es la doctrina del Padre, es lo mismo. Y entonces la característica de los 144.000 es que siempre en su mente está Dios y en su mente está Jesús. Siempre, siempre, siempre. Ahora, esa característica de los 144.000 y la gran multitud, ¿qué característica tendrá? Vamos a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, en el versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9, dice allí: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde estaban ellos, la gran multitud? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, ¿y a quién más? Cordero. Y al Cordero. Tanto la gran multitud como los 144.000, la doctrina de Cristo, la doctrina del Padre, la voluntad de Dios, los mandamientos del Padre, tener a Dios y a Cristo en nuestro corazón, es la característica de los redimidos, los que son reconocidos por Cristo como sus hermanos en la fe. Y esto es algo maravilloso. Ahora, vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 11. Y miren que aquí habla de un poco más, porque recién vimos los 144.000, después vimos la gran multitud, pero ahora en Apocalipsis 5 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Quiénes eran ellos? ¿Ellos? No, los ángeles. ¿Y cuánto era el número de los ángeles? Millones de millones. Versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, no solamente los millones de ángeles, sino que también todo lo creado. Versículo 13, y a todo lo creado, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea que 140, la gran multitud, los millones de ángeles y todo el universo, todo lo creado, los mundos del universo, ¿a quiénes van a honrar? Y al Cordero. Van a alabar a Dios y van a alabar a Cristo. Entonces, es como el objetivo de Dios al darle el mensaje a Jesús es ponernos a nosotros en sintonía con el universo celestial. Porque en el universo celestial nosotros somos mayoría.
en el universo celestial nosotros estamos, tenemos que entrar en la sintonía del universo celestial. ¿Y cuál es la sintonía del universo celestial? Adorar a Dios. La sintonía del universo celestial es entregarnos a Dios, alabar a Dios y alabar a Jesús, tener la doctrina de Cristo, que es la doctrina del Padre. Eso es la sintonía con el universo celestial, eso es la santificación, eso es la idoneidad. Y ahora yo les quiero mostrar un texto aquí. Miren lo que dice allí. 1 Corintios capítulo 15. Este texto es fundamental. 1 Corintios 15. El versículo 22 en adelante. 1 Corintios 15, 22 en adelante. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo se van a levantar en su venida. Y miren lo que dice. Luego de su venida, ¿qué dice? Versículo 24. Luego el fin. Cuando entregue el reino, o sea, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso, versículo 25, es preciso que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿De quién? De Cristo. Todas las cosas las sujetó debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, actúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién se exceptúa? Dios. Y el versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí no está hablando de Jesús cuando Él estaba en la tierra. Aquí está hablando de Jesús glorificado, estando en el cielo, ya con todos los redimidos, ya con todos los salvados, ya con todos los ángeles, con los mundos no caídos, con todo el mundo, con todo el universo vuelto a la perfección. Y dice que Cristo entrega todo ese reino de nuevo al Padre, para que Dios sea todo en todos. Entonces, el único ser en todo el universo a quien será dado todo, es el único dueño de todo y es el único Dios verdadero. No hay otro. El mismo Cristo en la gloria va a entregar al Padre todo el reino lo va a entregar al Padre. Pero es increíble, es increíble. Y ahora yo les quiero contar que así como yo les dije que la mayor promesa de Cristo es sentarnos con Él en su trono, eso es Apocalipsis capítulo 3, la mayor promesa del Padre, ¿cuál es? Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, vamos a ver cuál es la mayor promesa que el Padre tiene para nosotros. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. El versículo 3. Ahí está la mayor promesa del Padre. Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La promesa más grande del Padre es que Él va a ser su reino, su trono, juntamente con nosotros. Él va a vivir juntamente con aquellos que un día hemos pecado, con aquellos que un día nos hemos apartado de Dios, con aquellos que somos débiles. No se va a vivir con alguno de los planetas no caídos. Él decidió darnos la promesa más grande. Él tranquilamente podía haber dado a su Hijo a morir por nosotros, salvarnos, darnos este planeta para que vivamos y ya estaríamos felices. Pero Dios quiso hacer simplemente todo
todo. Lo primero, dar a su único hijo. Y lo segundo, que Él mismo decida poner su trono, su casa, su tabernáculo con nosotros para siempre. Dice el Espíritu de Profecía de que los ángeles se asombran de cómo Dios puede amar tanto a seres tan débiles y seres tan pecadores. Realmente Dios es maravilloso, es maravilloso. Por eso que todo se vuelve a Dios. La doctrina verdadera es la doctrina de Cristo, que es a su vez la doctrina del Padre, que es a su vez la voluntad del Padre, que es a su vez los mandamientos del Padre, que es a su vez toda la conexión con el único Dios verdadero. Y quiero dejarte el último texto. El último texto que yo quiero compartirte en esta mañana es porque todavía estamos en este mundo y todavía tenemos que vivir en este mundo y todavía falta un poquito, no sabemos cuánto, no mucho, pero todavía tenemos que vivir aquí y hay un mensaje de Cristo sobre el Padre para nosotros mientras estamos aquí en este mundo. Vamos a leerlo en Juan el capítulo 16. Juan el capítulo 16. Y con ese texto voy a concluir mi mensaje. Juan 16. Miren lo que dice allí. Juan 16. El versículo 25. Juan 16, 25. Dice allí, Jesús dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, mientras estamos en este mundo, Cristo quiere darnos una realidad. La realidad de Cristo es que nosotros vivamos para el Padre y que el Padre mismo nos ama en este tiempo que nosotros nos toca vivir en esta tierra. Así que Dios les bendiga a cada uno.